Vamos a aplicar ahora el análisis de las propiedades basadas en polos, ceros, etcétera, a analizar el detalle de un sistema físico en concreto, ¿vale? Entonces, como decíamos en las transferencias de teoría, pues se supone que tenemos un sistema físico con sus ecuaciones de estado, un punto de equilibrio y que lo linealizamos y que tenemos pues su representación interna A, B, C, D, o su matriz de transferencia para evaluar sus propiedades. El modelo del sistema físico en concreto pues van a ser estas masas y muelles, donde vamos a poner que este muelle 1 tiene un componente no lineal. Será 0,15 por el incremento de longitud al cubo. Las ecuaciones del modelo pues son pues las básicas. La derivada de la posición es la velocidad, y luego ya masa por aceleración igual balance de fuerzas. Pues ahora ya simplemente quedan pues escribir las ecuaciones de los muelles y los amortiguadores. Y las ecuaciones de estado en concreto es la expresión de estas derivadas de las cosas con respecto al tiempo en función de las letras, digamos, permitidas en la representación normalizada. Bueno, como ecuación de salida, pues cogeremos simplemente las posiciones. Vamos a linealizar. Cogemos un punto de funcionamiento. Si yo al modelo le añado las ecuaciones en el punto de funcionamiento, ahora ya todo tiene una solución numérica, porque tengo 16 ecuaciones y 16 incógnitas en este modelo en equilibrio. MATLAB lo resuelve. Entonces, en la representación interna, estas son las variables de estado y este es el punto de funcionamiento. Y estas son las entradas y el punto de funcionamiento es 0 en la primera y este punto de funcionamiento en la segunda. Estas son las matrices de derivadas parciales que hay que sustituir en ellas, ¿vale? Recordad que la linealización son las derivadas parciales en el punto de funcionamiento. Con eso, pues obtengo la matriz A de la representación interna evaluada numéricamente y B es simplemente esa matriz, ya está. La matriz C de la representación interna, la matriz D es 0. ¿Vale? Entonces pues ya tenemos el sistema modelado y utilizo pues el comando de la Control System Toolbox que me mete pues la representación ABCD en un modelo de sistema dinámico, ¿vale? Con lo cual he generado un sistema con 2 salidas, las 2 posiciones, 2 entradas, las 2 fuerzas y 4 estados, 2 posiciones y 2 fuerzas, ¿vale? Bien, vamos a ponerlo en matriz de transferencia. Entonces, como tiene 2 entradas y 2 salidas, pues su matriz de transferencia es un elemento con una matriz de 2×2, ¿vale? Donde, pues con el formato que me da la Control System Toolbox de MATLAB, pues esto es la primera columna de la matriz, esto de aquí, ¿vale? El efecto del input 1 y el efecto del input 2 es la segunda columna, esto de aquí. Y pues aquí lo tenemos factorizado y vemos unos cuantos ceros y polos, donde aquí tengo, pues por ejemplo, polos complejos, o sea, hay 2 pares de polos complejos conjugados y pues unos cuantos ceros. Pues ya tenemos el modelo linealizado, tenemos la matriz de transferencia y entonces pues comencemos el análisis de las propiedades, ¿vale? Estabilidad, pues determinado por los polos. En concreto, en un sistema continuo hay que ver la parte real de los polos. Bueno, también vamos a discretizarlo para comprobar la fórmula de estabilidad, por ejemplo, con el sistema discreto. La discretización la discretizaremos a 30 milisegundos. Quien quiera ver detalles sobre qué significa la discretización y cómo se hace con retenedor, si no lo habéis visto en Control por Computador, pues lo podéis ver en estas presentaciones. Y entonces pues discretizo con retenedor de orden Hall y obtengo pues la versión discreta de ese sistema, ¿vale? Suponiendo que las entradas son trenes de escalones, ¿vale? Que es pues lo que se supone para Control por Computador, que la entrada es constante hasta que el computador decide aplicar una entrada diferente. Pues entonces los polos del sistema continuo son los autovalores de la matriz A, o bien, claro, también sería lo mismo que las raíces de este denominador de ahí. Entonces, o bien por representación interna o bien por fracción de transferencia de estas expresiones, pues aquí tenemos los polos. Los polos del sistema continuo vemos que efectivamente tienen parte real negativa y por tanto el sistema es estable. Si cojo los polos del sistema discreto, pues entonces lo que hay que ver es su módulo y también como el módulo de los polos es estrictamente menor que 1, entonces podemos decir que el sistema es estable. Una vez el sistema es estable, ya podemos analizar cómo cambia el equilibrio si alguna de las entradas sufre un incremento. Analizamos ganancia. La ganancia en matriz de transferencia sería sustituir S por 0 y en representación interna sería calcular todo esto de aquí. En nuestro caso, pues la ganancia sería sustituir S por 0 aquí, esto se iría, esto se iría, esto se iría, esto se iría, y lo mismo aquí. Bueno, y así pues obtendríamos la ganancia, ¿vale? Desaparecería todo esto. Y en general, pues haciéndolo sobre todos los elementos de la matriz de transferencia tendríamos la ganancia. El MATLAB lo hará como quiera. Con el comando dfgain, MATLAB obtiene esta matriz de ganancia, que es esto de aquí.
Pues esta matriz parece más o menos, todos son 0,30 y algo, o sea que cuando aplico una fuerza de Newton las cosas se mueven 30 centímetros. No obstante, lo importante es analizar en más detalle esta matriz de ganancia con la descomposición en valores singulares, porque el objetivo es determinar la ganancia máxima y mínima e interpretarla. El comando SVD de esta matriz de ganancia me da una ganancia máxima de 0,67 y una ganancia mínima de 0,016, ¿vale? Por lo tanto, lo que dice aquí es que con entradas de tamaño 1, o sea que la suma de las fuerzas al cuadrado da 1 newton, hay movimientos de 67 centímetros en unas direcciones y movimientos de 1,6 centímetros en otras direcciones. Entonces esto es importante. Que todo se mueve más o menos 30 centímetros es algo un poco confuso. Es una media de algo que se mueve 67 centímetros y algo que se mueve 1. ¿En qué direcciones en concreto se produce en eso de ahí? Bueno, pues esta de aquí es la maniobra difícil. Aquí esto es lo que se llama dirección de entrada. Cuando las fuerzas U1 y U2 tienen sentido contrario, el movimiento de las masas es muy pequeño, o sea, cuando las fuerzas tienen esta dirección, se produce un movimiento en esta dirección de las masas, esto tiene norma 1, y esta es la amplitud del movimiento, de 1,6 centímetros. La raíz cuadrada del incremento de posición 1 al cuadrado más incremento de posición 2 al cuadrado es de 1,6 centímetros, ¿vale? Claro, fijaos que efectivamente en nuestro modelo original este muelle K1,2 es de 30, mientras que el K1 es de 3, ¿vale? O sea que este muelle es mucho más rígido que este otro, ¿vale? Por lo tanto, va a ser mucho más difícil, 10 veces más difícil, grosso modo, estirar las masas así, que moverlas las dos a la vez y estirar solo el muelle 1. Bueno, pues esta idea intuitiva es lo que el SVD ha descubierto que está presente en la física del sistema. Cuando yo quiero hacer esta maniobra y pongo las fuerzas, digamos, una hacia aquí y otra hacia aquí, pues el movimiento para 1 newton de fuerza es muy pequeño, mientras que si las dos fuerzas tienen la misma dirección, ¿vale? Las dos hacia el sentido negativo, o como es lineal, las dos hacia el sentido positivo, es simétrico, entonces se produce un movimiento de 67 centímetros cuando tienen tamaño 1 newton, digamos, el valor RMS de esas fuerzas, ¿vale? Y el movimiento de salida es efectivamente el movimiento de las dos masas en la misma dirección, con un poco, no exactamente un movimiento idéntico, 68-72, un poco por la combinación entre los muelles, ¿vale? Pero en fin, pues ese es el significado del SVD. Me da la maniobra más difícil de hacer y la maniobra más fácil de hacer. Pues ya tenemos analizada la matriz de ganancia. Entonces ahora ya tenemos que analizar el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es 3 entre la parte real de los polos o 3 entre el logaritmo del módulo de los polos en el caso discreto. Entonces, bueno, pues 3 entre la parte real de los polos, o 4 si quiero el del 98%, pues hay unos polos cuya dinámica dura entre 2 y 3 segundos y otros polos cuya dinámica dura entre 42 y 55 segundos según el 95-98. Obviamente, el tiempo de establecimiento es el referido a la dinámica más lenta. Estos polos lentos, ¿vale? Claro, los polos con la parte real más cercana a cero son los más cercanos a la inestabilidad, los que más tardan en caer, y entonces pues esos polos me determinan el tiempo de establecimiento. 3 entre el logaritmo del módulo de los polos discretos me da el tiempo de establecimiento en muestras. Si lo quiero en tiempo, tengo que multiplicar el número de muestras por el periodo de muestreo y entonces efectivamente obtengo los mismos resultados que con los polos continuos. O sea que espero 40 y tantos segundos, según la precisión 95-98 de tiempo de establecimiento. Como tengo oscilaciones porque hay polos complejos, ¿vale? Los polos tienen parte imaginaria, no son reales puros, bueno, pues habrá oscilaciones de 7,7 radianes y de 1,2 radianes por segundo. Oscilaciones de 7,7 radianes que terminarán en un par de segundos por su tiempo de establecimiento y las oscilaciones de 1 radián que terminarán en 40 segundos, ¿vale? Entonces, pues ahora podemos ver la respuesta ante escalón para comprobar esto, y entonces pues vemos que efectivamente en esos 50 segundos por aquí, bueno, pues han terminado las oscilaciones y si viéramos el periodo de esta frecuencia propia de aquí, lo que se ve en las oscilaciones que duran mucho tendrían ese 1,2 radianes por segundo que hemos visto antes, ¿vale? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, este es el step response, ¿vale? Con, bueno, pues un escalón en una, un escalón en otra, por separado. Esto de aquí va a ser la respuesta ante escalón cuando yo en la fuerza 1 doy un escalón de 1 newton hacia un lado y en la fuerza 2 doy un escalón de 1 newton hacia otro lado. En este caso, digamos, si positivo es a la derecha,
U1 empuja para allí, U2 empuja hacia allá. Esta es la maniobra difícil, entonces el SVD preveía que al menos en valor final el movimiento iba a ser mucho menor. Entonces, pues si yo compruebo esto, efectivamente veo que esto de aquí, vamos, es mísero. Fijaos que esto vale 0,02, 0,04, ¿vale? Mientras que en el otro, pues teníamos aquí eso, 0,3 centímetros, etcétera, ¿vale? Entonces, pues con el movimiento así, dando 1 newton, se mueven muy poco las cosas, ¿vale? Y aquí tengo efectivamente las oscilaciones de frecuencia un poco más altas, ¿vale? Que duran esos 2 segundos y medio antes de desaparecer, que solo se ven, digamos, al excitarlas ahí, ese modo de vibración así, ¿vale? Que dura mucho menos. Y luego, pues tengo pues las oscilaciones de 1 radian por segundo que duran pues esos 40 segundos que hemos dicho antes. Bueno, pues esta es las propiedades que se ven en la respuesta ante escalón, pero que nosotros habíamos previsto a priori viendo los polos, ¿vale?